¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y este es mi canal literario, Un escritor rural. La puerta de la casa es de madera clara y veteada. Brilla como si fuese nueva, pero cuando la empujo, los goznes protestan y un polvillo plateado se dibuja contra la luz tenue del final de la tarde. Hay un mantel a cuadros sobre la mesa del comedor y un florero vacío en el centro de la sala, todo envuelto en la plácida quietud de los objetos inertes. Dejo la maleta y la caja de cartón junto a una de las sillas y descorro las persianas hacia la terraza. Ahí descubro el breve jardín con el pasto parejo, como recién cortado, y contemplo inmóvil la enormidad del lago, la superficie mansa sin huella de ondas, el cielo satinado sobre él, la franja púrpura que perfila las cumbres a los lados, los techos grises y marrones que descienden hacia la orilla y poco a poco se difuminan en la puesta del sol. Así empieza la novela de Noltenius, Se hace otoño. Notemos en primer lugar la mirada de la narradora, la agudeza que tiene esta narradora para captar, registrar y comunicar los detalles, las minucias de los objetos que la rodean en esta casa a la cual está llegando y los elementos del mundo natural, ¿no? No es una mirada, digamos, que intenta imponer un sentido. No está inmediatamente tratando de convertir a estos objetos en metáforas de sus propios dramas o en símbolos de su propio mundo interior. No, ella está más bien desde una distancia respetuosa presentando este mundo al cual va a regresar. Es decir, no es que ella va a forzar al mundo a convertirse en una extensión metafórica suya, sino que más bien su propio mundo interior, su vida espiritual, su corazón, van a regresar al mundo, van a adoptar el ritmo del otoño. Se hace otoño fue publicada el año pasado en Lima, Perú, con el sello Seix Barral. Fue la cuarta publicación de su autora, que antes había sacado dos libros de cuentos y una novela. Susana Noltenius es una autora reconocida en Perú que ganó el Premio Nacional de Literatura en el año 2017. Quiero leer para ustedes lo que el profesor Jorge Vice dice respecto a la trama de la novela. Creo que mejor que él, difícil hacerlo. Una escritora de mediana edad, que es además una exitosa ejecutiva, llega a un pueblo de Baden-Württemberg, a una casa delante de un lago, quizás un lago prealpino no demasiado lejos de Freiburg. Ha sufrido la fractura de un tobillo y se encuentra en convalecencia. Es una excusa para alejarse de sus hijos y de su incipiente amante para estar sola consigo misma y volver a escribir luego de una etapa de éxitos corporativos y de silencios creativos. La naturaleza la envuelve y ella responde con sensibilidad y delicadeza. Ausculta sin piedad toda su vida de madre y autora de relatos. Recuerda, juzga, se juzga, pide perdón, se acepta. Se relaciona discretamente con los lugareños. Está bloqueada. No puede construir historias. Al fin del verano, solo ha dibujado algunas manos y algunas flores. También ha escrito algunos haikus. Poca cosa, según ella. La narradora protagonista de esta novela es una mujer que tiene dos vidas paralelas, completamente separadas y diferenciadas. Primero está su vida exterior. Ella es una mujer exitosa en el mundo corporativo, una ejecutiva con grandes hazañas para contar en ese, digamos, pequeño nicho de su mundo. También es una mujer reconocida por su trabajo literario. No es cualquier autora. Ha ganado el premio más importante del país. En tercer lugar, ha logrado trasplantarse a Alemania. Ha migrado, ha echado raíces en un nuevo lugar a los 50 años de edad. Tarea nada fácil. Y por último, también ha conseguido volver a la vida, recomponerse después de un divorcio muy complicado. Podemos decir entonces que la narradora en este frente exterior, en este mundo para afuera, ha ganado todas las guerras. Sin embargo, hay algo que la molesta. Hay un personaje en la novela que es su voz interior. Este reclamo constante que viene de adentro y que le dice, no, aquí falta algo. Estos éxitos que estás tú desplegando no son suficientes y en el fondo son falsos. Esta voz interior le recuerda que su vida íntima, que su corazón, que su dimensión espiritual, por decirlo así, todo eso está completamente desatendido y hay que hacer algo. Vamos a hacer un listado de los reclamos que la voz interior le hace a la narradora. En primer lugar, su maternidad, ¿no? La relación que tiene con sus hijos, Ana y Sebastián, es una relación hermosísima. Sin embargo, está herida y está sangrando y lleva años así, sangrando y herida.
La razón por la cual este vínculo está dañado es justamente por la atención desmedida que la narradora ha dado a lo exterior en desmedro de lo interior. Leo un punto en el cual la narradora se autocuestiona justamente este aspecto. Dice: relegué mi lado frágil y lo reservé solo para la ficción. Pero es probable que Ana haya entendido un mensaje distinto. Es probable que ella solo haya visto a la ejecutiva decidida e imparable. Solo a la ejecutiva, no a la madre, no a la mujer. El segundo reclamo tiene que ver con el cuerpo. La narradora está plagada de molestias, dolores, calambres, quejidos de su propia corporalidad. Estos dolores son una consecuencia de no escucharse. Y yo pienso que este error, digámoslo así, que ocurre en la trama de la novela entre la narradora y un amigo de su hijo Sebastián, una noche de Navidad, es justamente un resultado de esta desatención sistemática que la narradora ha dado a su propio cuerpo, a sus propios deseos, a sus propias necesidades interiores y físicas. Y en tercer lugar, el tercer reclamo de la voz interior tiene que ver con la escritura, haber dejado de escribir justamente, ¿no? Esta historia es en gran medida la crónica de una reconexión con las palabras y con el lenguaje y con la narración. Es la vuelta de una autora que después de haber escrito mucho tiempo, deja de hacerlo y necesita retornar a su morada, que es la literatura. Junto con ese deseo de reconexión con la escritura viene toda una reflexión, digamos, metaliteraria sobre el sistema editorial, sobre los premios, sobre los escritores y sus ideologías y sus políticas, ¿no? Sobre la política nacional peruana también. Es decir, un montón de cosas aledañas que no tienen que ver con la vocación literaria en sí, pero que la afectan profundamente también y la condicionan, ¿no? La novela es una declaración de amor a la escritura, ¿no? Y dice así, en una cita reveladora: la escritura es un viaje de ida sin regreso, algo más perpetuo que un estado civil, un oficio tan irrenunciable como la maternidad. Esta novela es la historia de alguien que tiene que volver los ojos para adentro y así mirarse, por supuesto, pero sobre todo atenderse. ¿Cómo se resuelven estas situaciones? En lo que respecta a la maternidad, es necesario estar con los hijos, pero con esto me refiero a que hay que escucharlos y hay que ponerse en sus zapatos y hay que atender con empatía a sus propias perspectivas. Y eso es justamente lo que la narradora hace en esta novela. Además de entender a los hijos y de intentar ver cómo la propia conducta fría de la narradora y cómo el divorcio ocurrido con sus padres ha moldeado a estos chicos, además de eso, hay que prestarle atención al cuerpo, ¿no? Y eso la narradora lo hace a la fuerza en esta parte de la historia. Hay que cuidar al cuerpo, hay que liberarlo de las cárceles a los cuales se ha visto sometido, hay que sacarlo de la exigencia permanente del mundo corporativo y dejarlo reposar, dejarlo respirar simplemente. Número 3, hay que volver a escribir. Y la narradora lo va haciendo de forma modesta, de forma humilde, empezando por lo más breve y lo más pequeño. Ella empieza poco a poco a escribir haikus. Y lo lindo de la novela es que incluye varios haikus de la narradora y al final también incluye un apéndice donde hay una serie de haikus acompañados de obras de arte, de imágenes. Esto podríamos decir que es un ejemplo de lo que los japoneses llaman haiga, o sea, una obra doble que combina imagen y texto. Yo diría que la novela está dialogando de alguna manera con el género del haibun, que es un género vinculado al haiku en la literatura japonesa. Yo hace unos años hice un ensayo sobre el haibun, precisamente en la obra del poeta peruano Alfonso Cisneros Cox. Y en ese ensayo decía que el haibun, bueno, primero lo definía, es este texto que incluye una fase en prosa corta, una prosa poética breve, y en segundo lugar, un haiku que condensa, sintetiza o lleva a otro lugar más elevado la reflexión que se iniciaba narrativamente en esa prosa previa del haibun. Este libro de Noltenius, sin duda alguna, dialoga con el haibun, quiere ser una especie de gran haibun, pero es un haibun atípico, por supuesto, porque es un texto de 200 y pico de páginas que no correspondería, no encajaría perfectamente con este género de la brevedad. Sin embargo, siento yo que esta novela, que tiene una trama
lírica, como dice Jorge Vice en su texto, intenta dialogar, capturar, atrapar de alguna forma el espíritu del haibun, ¿no? Ese género que lleva de la preparación de la escena a través de la prosa a la revelación poética a través de ese remate, esa coda final del haiku que lo cierra, ¿no? ¿Y cuál es la revelación que nos brinda Se hace otoño? El haiku nos muestra que el ser humano no está desligado del mundo natural, ¿no? No somos sujetos observando objetos que están allá afuera en la realidad, sino que somos también parte de los ciclos de las estaciones, por ejemplo. Tenemos nuestro verano, nuestra primavera, nuestro otoño, nuestro invierno, ¿no? Estamos atados al ciclo de las estaciones y tenemos que actuar de esa manera. Tenemos que, digamos, ajustar nuestras propias conductas y libertades a lo que el afuera de la estación del momento nos está pidiendo. Por eso la narradora sale de su casa, va al bosque, va al lago y observa. Observa el mundo natural y de alguna forma lo toma como guía para poder ella efectuar cambios en su propia existencia. La novela empieza en pleno verano, en ese momento en el cual el verano está llegando a su cúspide y está empezando a decaer para declinar hacia el otoño, ¿no? Es decir, justamente como el título lo indica, se está haciendo otoño. ¿Y cómo es hacerse otoño para un ser humano? ¿Cómo el ser humano debe, digamos, responder a esta estación? Yo creo que en la novela se plantea que lo que el ser humano y en particular el escritor tiene que hacer en el momento otoñal de su biografía es reconocer que el otoño es la estación de la introspección por excelencia, la estación literaria por excelencia, la estación de parar, detener el flujo de los días y comenzar a observar detenidamente los movimientos del propio corazón. Es hacer lo que la narradora en su vida solo hizo en esos momentos acotados y determinados y fijos de escritura, esos fines de semana, esas noches que les robaba a sus hijos y a su trabajo para poder escribir un poquito, ¿no? No, hay que sacar, ¿no? Liberar la escritura de esas cárceles horarias y hay que convertir la vida completa en una vida de escritora. O sea, no me refiero a convertirse en escritora profesional, o sea, a ganar dinero, a intentar hacerlo a través de la escritura, sino más bien me refiero a caminar por el mundo como una escritora. Girar entonces el foco de atención, poner lo íntimo en primer plano y lo externo que esté allá borroso en el fondo de la cámara, ¿no? En el fondo de la profundidad de campo. Hay también un cambio de ritmo. El otoño es pausado, el otoño es lento, el otoño es dulce y melancólico, ¿no? A través de estos actos otoñales, la narradora logra recomponer su vida y redirigir su vida hacia la literatura, que es lo que la define, y además Susan Noltenius logra escribir una novela bellísima. Camino en el bosque por última vez. Me cubre la primera sombra, la de los arces. Es fresca y húmeda. A mediodía ha llovido un poco y ahora la tenue luz de la tarde hace que todo relumbre. Algunas hojas en los extremos de las ramas más bajas ya se tiñen de amarillo.